¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Queremos, Señor, edifiques nuestras vidas y ministres a nuestra alma, renovando nuestras fuerzas, Señor, y dando seguridad a tu pueblo en tus promesas. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea el que vive por los siglos. Cuando nosotros como creyentes entendemos el poder transformador de la palabra del Señor y la certeza que la Biblia es la palabra de Dios, dirige todo nuestro ser, inevitablemente empezamos a vivir diferente. Empezamos a vivir de una manera que nuestra alma, que nuestro ser, que nuestro espíritu y nuestro cuerpo, todo lo que somos, encuentra seguridad en el Dios de nuestra salvación. De otra manera, si no encontramos certeza en la palabra de Dios de que ella es el fundamento de nuestra fe, siempre habrá inseguridad, siempre habrá allí duda en nuestra alma. Por eso, la doctrina cardinal o una de las doctrinas cardinales para la edificación de la fe de todo creyente radica en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros comprendemos que lo que tenemos en nuestras manos no son escritos de hombre, no son letras que se le ocurrieron a hombres con una espiritualidad superior, sino que son las propias palabras de Dios para su pueblo, entonces nuestra vida cobra ánimo. Por eso hoy yo quiero hablarte sobre el Espíritu y la palabra. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Quiero que por un instante meditemos en algo que es fundamental para la vida de todo creyente. Podríamos estar seguros de que todo lo que contiene este libro es palabra de Dios. Amén. ¿Qué usted cree? Sí. Si todo lo que dice este libro es la palabra de Dios, entonces hay una realidad que invade nuestra alma. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es en sí mismo la palabra de Dios. De modo que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es palabra de Dios. Amén. Para poder llegar a esa conclusión, tenemos que entender que la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios al hombre, es nuestra única regla infalible de fe y de conducta, porque ella nos muestra lo que es la voluntad de Dios. Si la Biblia es la voluntad de Dios para el hombre, entonces ella misma nos lo ha de enfatizar. En el capítulo 2
capítulo 3 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la escritura, y quiero por un instante ir a ella. Dice, toda la escritura. Fíjese, no está hablando de alguna. No está hablando de la profecía. No está hablando de algún hecho específico. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Encontramos entonces que la misma Biblia nos está hablando de que ella es palabra de Dios. Amén. Ahora, hay evidencia que nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero darte de al menos 7 pruebas que pueden enseñarnos o que ministran a nuestra vida una verdad irrevocable, y es que la palabra, la Biblia, es la palabra del Señor. Lo primero que quiero traer como evidencia es el poder transformador de las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene el poder para transformar al hombre, para cambiar lo que en el hombre ni el médico, ni la ciencia, ni nadie, ninguna ideología puede transformar. Esta es una de las pruebas más importantes. Cuando miramos que la Biblia tiene el poder para regenerar la vida de todo ser humano, que deposita su fe genuina en Cristo como su Salvador personal, estamos en presencia del poder transformador de la Escritura. Por ejemplo, creo que el testimonio más vivo está en los que han conocido a Jesús como su Salvador. Está en aquellos que se han acercado a Dios y han encontrado en la palabra de Dios una fuente inagotable de poder, una fuente inagotable de vida que les muestra lo que es agradable y perfecto delante de Dios. Pensemos por un instante: las ideologías de este mundo, las filosofías de los hombres no proveen un modelo del hombre ideal, pero la Biblia sí. La Biblia nos revela el modelo del hombre según Dios. Yo quiero pedirle a alguno de los diáconos, por favor, tenemos 2 niños fuera del templo. Yo necesito que alguien se haga cargo. Alabado sea Dios. El tema es que cuando un niño llega a la casa de Dios pasa algo con él y después nosotros somos responsables. Amén. Entonces, les estaba ministrando en esta verdad. Cuando miramos que la Biblia tiene el poder para transformar al hombre, el hombre que pone en Dios su esperanza, en Dios su seguridad, encontramos que la Biblia sigue siendo el libro que marca el camino, que trae al ser humano un modelo, un paradigma que no puede ser alterado. Pensemos por un instante en las leyes de todas las naciones. Cuando nosotros vamos a las leyes de los pueblos, ¿por qué robar es malo? La Biblia dice, no robarás. ¿Verdad o no? ¿Por qué encontramos que matar es malo? No es porque hay una ley, la ley se basa en lo que está en la Escritura. La Biblia dice, no matarás. De modo que usted puede encontrar una similitud entre las leyes de los pueblos de nuestro mundo y la ley que Dios establece en su palabra. Porque
la palabra de Dios, amado, evidencia un modelo de vida ideal para el ser humano. Ahora, es la misma Biblia la que puede transformar al hombre. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. El hombre no puede ser transformado por una ideología, no puede ser transformado por una filosofía. Al contrario, se hunde más en el pecado. Pero hay algo que ocurre con la Biblia. Cuando el hombre lee la Biblia con fe, no solo está leyendo las páginas de un libro, el Espíritu Santo toma esa palabra y empieza a aplicarla al corazón del hombre, a confrontar el estilo de vida del hombre. Y esto hace que el ser humano sienta, no que está leyendo un libro, sienta que Dios le está hablando. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay ocasiones en que su vida no encuentra respuesta a algo que tiene que ver consigo mismo, no tiene que ver con otra persona. Usted siente que no sabe cómo ser cambiado, cómo transformar alguna situación en su ser. Y cuando empieza a leer la Biblia, usted siente que como la Biblia le habla, como que la Biblia le está hablando a usted. Usted no está leyendo la Biblia, sino que la Biblia lo está leyendo a usted. Y esto es porque la presencia del Espíritu Santo está obrando a través de la palabra en el centro del hombre, en el corazón del hombre. Son incontables los testimonios de personas que en la cárcel han empezado a leer la Biblia y sus vidas han sido transformadas. Incontables son los testimonios de personas que comenzando a leer la Biblia como un libro común, de momento no saben ni cómo ni por qué se han visto llorando ante la presencia de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo quebrantando el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. ¿Quieres ver un modelo del hombre de Dios, del hombre perfecto, del hombre ideal? El hombre que glorifica a Dios, miremos a Jesucristo. Él es el paradigma de todos los tiempos. Él es el ejemplo supremo. Pero en el Salmo número 1 hay una descripción bíblica del carácter de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué ocurre? Y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Amén. Pero ahí lo que dice, y todo, no dice algunas cosas, dice, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor. ¿A cuántos les gusta que todo lo que hagan prospera? ¿Verdad? ¿Verdad que nos gusta que todo lo que hagamos prospere? Pero para que todo lo que hagamos prospere, tenemos que ser ese hombre, ese varón perfecto, que medita en la ley de Dios, que se acerca a la Biblia, no como un libro, sino para obedecerla y ponerla por obra. Bienaventurado el varón que no anduvo En consejo de malos. en el consejo de los hombres de este tiempo. Yo no sé si me estoy explicando. Que cuando se reúnen los amigos y empiezan a hacer cuentos de doble sentido, se aparta. Que cuando empiezan a hablar de perversidades, cierra el oído y se va. Ese es el hombre. Ese es el varón perfecto. No es que quiere congraciarse con toda esa obra. ¿Y sabes por qué? ¿Quién da ese espíritu, ese estilo de vida? No es alguna religión, no es un llamado humano, es la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón del creyente. Por eso, en el texto que nos ocupa, Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque rogará al Padre y dará el Consolador, y Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio.
Es la obra transformadora del Espíritu Santo. Hoy, inevitablemente, amados, estamos frente a un tiempo peligroso. Un tiempo donde la gente quiere escuchar palabra de Dios, tiene comezón de oír palabra de Dios, pero no quiere leer la Biblia. Quiere que venga un vidente, que venga un profeta, que venga alguien y le diga una nueva revelación. No existe la revelación sobre la revelación. La revelación de los siglos es la palabra de Dios. Amén. El que revela la palabra de Dios es el Hijo. El que trae la palabra de Dios al hombre es el Espíritu Santo. Por tanto, lo que el hombre que quiere escuchar palabra de Dios necesita es meterse con Dios, es encerrarse con Dios, es leer la Biblia y ser quebrantado por el Espíritu Santo. Eso es lo que se necesita. Una palabra profética. Porque la Biblia sigue siendo el libro de libros. Y hay una evidencia más. Y es sus múltiples profecías cumplidas. El cumplimiento de toda la predicción y la profecía bíblica a lo largo de la tierra, desde todos los tiempos, es una historia innegable. No podemos negarla. La Biblia se ha cumplido paso a paso. Todas sus profecías están cumplidas. Solo falta una. ¿Y cuánto están esperando su cumplimiento? Ese cumplimiento es el día en que la final trompeta sea sonada y los muertos en Cristo sean resucitados y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor en los aires. Ahora, el tema es que la gente se asombra y anda buscando a ver si Nostradamus tenía razón en sus profecías, si los Simpsons en sus predicciones y sus muñequitos han hablado de algunos eventos que han estado ocurriendo, pero no prestan atención a la palabra profética más segura de todos los tiempos, como dice el apóstol Pedro en su capítulo 1 de la primera epístola, a la cual hacemos bien en oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de los sucesos de todos los tiempos. La palabra del Señor ha anunciado cada uno de los eventos que hoy, bendito sea el Señor, la historia registra, y específicamente la historia de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu que la inspiró es el mismo que hace cumplir su palabra en todos los tiempos. Tengo una buena noticia que darte. No sé si en algún momento has recibido una palabra de Dios para tu vida. Una palabra de Dios que manifiesta el llamado de Dios para tu ministerio, para tu ser. Y quizás has dicho, todavía no se ha cumplido. Pero no hay cosa que Dios haya prometido que Él no cumpla. Si Dios prometió sobre ti algo específico, Él lo va a cumplir. Entonces, el Dios que habla a través de su palabra, el Dios que ministra, es el Dios que también cumple su palabra, como en la historia también la va a cumplir en tu vida. La profecía de Dios siempre se va a cumplir. Ahora, hay una realidad. Tenemos que ser conscientes de cuál es la palabra que Dios está llamando a que se cumpla en todos los tiempos. Traigo a colación un pasaje encontrado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Reyes nos habla de una historia muy singular. El reino de Israel se había dividido y estaba el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, en Betel, habían erigido un altar para Dios. Un altar que se asemejaba mucho. La descripción era un altar pagano. 2 becerros de oro estaban en ese altar. El tema es que Jeroboam había establecido este altar para impedir que los judíos descendieran a adorar a Jerusalén. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un altar. Y paradójicamente hicieron 2 becerros de oro, a imitación del becerro de oro, a los pies del Sinaí. No sé si recuerdan, pero
sale de la tierra de Egipto y está camino a la tierra prometida, se encuentra frente al Sinaí. Y Moisés sube a Dios para recibir las tablas de la ley. Y el pueblo se desesperó porque durante 40 días Moisés estuvo en la presencia de Dios. Y le rogaron a Aarón, haznos dioses. Y cuando Moisés recibe la orden de Dios, le dice, baja porque el pueblo se ha corrompido, se ha contaminado. Y Moisés desciende, ve que tenían un becerro de oro y ha dicho, estos son nuestros dioses. Y cuando Moisés le reclama, dice a Aarón, yo no sé, el pueblo me instigó y yo tiré el oro y salió un becerro de oro. ¿Qué coincidencia? Salió un becerro. Ahora encontramos que muchos años más tarde, pero Juan, queriendo buscar un lugar para que el pueblo adorara y no descendiera al templo en Jerusalén, ¿sabes qué hizo? Hizo un altar, pero ya no de uno, sino de 2 becerros de oro. Y Dios mandó a un profeta para declarar juicio sobre el altar que Jeroboam había establecido. Capítulo 13 del primer libro de Reyes. ¿Y qué ocurrió? Aquel profeta fue, habló la palabra y dijo lo que habría de acontecer. Y Dios le dijo, no desciendas por el mismo camino, no te quedes en el lugar, no bebas agua ni comas nada. Pero había un viejo profeta en Betel. Hay algunas cosas muy singulares. Aquel profeta estaba en una tierra pagana. Estaba donde había un altar pagano. Y no había alzado su voz para condenar el paganismo en Israel. Lo cual era contrario a la palabra de Dios y era contrario al llamado de Dios hacia el ministerio profético. Los profetas del Antiguo Testamento tenían la labor, su función era recordar la ley al pueblo, traer la ley al pueblo, no era hablar del futuro, no era predecir cosas. Nosotros tenemos la idea de que siempre la profecía tiene que ver con predicción. La profecía, toda la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con volver a la ley o recordar al Mesías o hablar del Mesías. Ahora, cuando nosotros miramos lo que ocurre, el profeta viejo le dice, yo soy también profeta de Jehová. Y Dios me dijo que descendieras conmigo, que te quedaras en la ciudad y que comieras esta noche y mañana, descendieras por el mismo camino. Todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, era lo que aquel profeta decía. Y el profeta que había ido con el mensaje verdadero de Dios, escuchó a aquel profeta. Se quedó esa noche, comió con él y descendió por el mismo camino. Descendiendo, le tocó un león. Quizás digamos, Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Dios cumplió fielmente todo lo que dijo que haría. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros, como seres humanos, estamos en la misma condición de aquel profeta. Era más cómodo quedarse, comer y regresar por un camino seguro que aceptar el mensaje que Dios le había dado. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu de Dios siempre va a traer la palabra para que sea cumplida. Y el príncipe de este mundo siempre va a querer que la palabra que Dios ha dado sea puesta en duda, sea puesta en evidencia. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Cuál es la palabra de Dios que nos exhorta y el Espíritu Santo trae cada día a nuestra alma para obedecer lo que está acorde a las sagradas escrituras? Cuando nosotros
hacemos de la Biblia, de este libro, las palabras del Espíritu para nosotros, podemos vivir para obedecer a Dios. Podemos vivir para exaltar a Dios. Por eso, innegable es el hecho de que Dios cumple toda su profecía. Pero Dios exige que su pueblo obedezca su palabra. Que su pueblo crea la Escritura. Una evidencia más, y es la unidad de las Sagradas Escrituras. El espíritu que ha inspirado la Biblia es el espíritu en el cual no hay error. La Biblia no contiene errores. La palabra de Dios es inerrante e infalible. No va a errar en el camino que nos propone y no va a fallar en conducirlo a la vida eterna. Ahora, encontramos que la Biblia es un libro escrito a lo largo de 1600 años por unos 44 autores en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa, y en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, que trata de cientos de temas contradictorios y no se contradice ni en uno solo. Si usted hoy toma a 10 escritores de una misma época, de un mismo continente, es más, de una misma nación, y nos pone a hablar de un tema contradictorio de la familia, nos pone a definir la familia, las reglas que deben de regir la familia, los preceptos que tiene que tener la familia y sus obligaciones, usted se percatará de la gran diversidad que tienen de opinión. Pero como la Biblia tiene un solo autor, los 40 o 44 son escritores, pero el verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo, quien inspiró a cada uno de estos hombres a escribir las palabras de Dios. De modo que lo que hoy tenemos es la palabra que Dios quiso que llegara a nuestras manos. Por eso es que no hay contradicción en la Biblia, sino que hay un tema central, el tema que encontramos que se introduce en el libro de Génesis. El paraíso perdido es el paraíso recuperado en Apocalipsis. La simiente que se menciona en el libro de Génesis, que mordería a la serpiente, a la es decir, que la serpiente mordería su carcañal y esta aplastaría su cabeza, en la simiente de la mujer, en el Cristo. Aleluya, es el Mesías prometido que al final de los tiempos vence contra Satanás. Alabado sea el Señor. Hay una línea central en todo el relato de la Escritura. La unidad de la Escritura nos hace entender que fue Dios mismo quien estuvo obrando en la Escritura a través de los hombres. Pero hay algo más. ¿Cuántos leen la Biblia diariamente? Oye, quiero que me levante la mano los que leen la Biblia diariamente. Qué bien, haces bien de leerla diariamente, porque hay algo que ocurre con la Biblia y es su inagotabilidad. Todos los días la Biblia tiene un mensaje refrescante para el alma. Todos los días la Biblia va a enseñarnos algo. Por mucho que estudiemos la Biblia, siempre Dios nos enseña algo nuevo. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha leído una y otra vez un pasaje y cada vez que lo lees sientes como que Dios te está hablando al alma, como que Dios ministra. A mí me gusta leer todos los años la Biblia entera. Ojalá pueda mantenerme haciéndolo siempre, y te retaría también hacerlo. Pero sabes algo, cada vez que leo la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, es incontable el valor de las formas en que Dios ministra
nuestra vida constantemente, en palabras aún ya leídas, Dios vuelve a hablarnos, Dios vuelve a ministrarnos. Eso muestra que la Biblia es un libro vivo, que el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra para ministrarte. Puedes estar en el pozo de la desesperación y allí Dios te habla. Puedes estar en la cima del gozo y allí Dios te habla. Puedes estar atravesando la crisis más grande y allí Dios te habla. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo toma la palabra y hace que esa palabra cobre vida para mi alma, cobre vida para el alma de la iglesia. Eso hace que la Biblia sea inagotable. Hoy hay una tendencia, y ahorita lo estoy hablando, la gente quiere escuchar la voz de Dios. Los cristianos quieren que Dios le hable. Y sabes algo, Dios está dispuesto a hablarte. Dios está dispuesto a traer una palabra fresca sobre tu vida. Lee la Biblia. Amén. La Biblia me enseña que el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo que nos hace ver que el mundo está en pecado porque no ha creído al unigénito Hijo de Dios. Hoy hay mucha gente que dice: mi familia está esclavizada porque está sumergida en la idolatría. Lo que mantiene al hombre, a las familias esclavizados, es que no han reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida. Y por eso están en pecado, por eso están sumergidos en la idolatría, porque se han olvidado de Jesucristo, del linaje de David, del único que puede libertar al hombre. Pero lo peor del caso, y es que voy a reiterar algo que he dicho en muchas ocasiones, es que muchas veces la iglesia no predica a Jesucristo. La iglesia predica las buenas obras, predica las cosas que Dios puede hacer, y se olvida de predicarle al mundo que Cristo es quien cambia al ser humano, Cristo es quien salva, Cristo es quien redime, Cristo es quien hace el milagro, Cristo es quien trae prosperidad, Cristo es quien puede renovar la vida. Por eso, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo siga usando la palabra para acercarnos a Jesús. El Espíritu Santo nunca va a permitir que sus santos vengan con éxito. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la Biblia. El Espíritu Santo nos redarguye. Redarguye es cuando algo en nuestra vida no está bien y no sabemos de dónde hay algo que nos habla y nos está moviendo a arrepentirnos y nos está moviendo a cambiar la conducta, y pensamos que es un duende. No es un duende, es el Espíritu Santo que está tomando la palabra. Cuando lees la Biblia, hay una palabra que te choca, que no te sientes cómodo con ella. No son los demonios, no, es el Espíritu Santo que está queriendo transformar nuestra vida. Y eso hace que la vida sea inagotable. Déjame decirte, si hoy Dios te está hablando, mañana te va a volver a hablar, y pasado te va a volver a hablar. De ti depende que Dios te hable todos los días. Lee la Biblia. Deja al Espíritu Santo de Dios ministrar a tu alma a través de la palabra de Dios. Tú no necesitas un profeta, tú necesitas la Biblia. Yo no sé si tú entiendes que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos hay aquí que tienen hijos? ¿Cuántos padres hay acá? Bueno, levanta tu mano, que tú eres padre también, ¿verdad? Ahora, puedes bajarla. Si usted tiene hijos, cuando su hijo no está haciendo las cosas correctamente, a que usted no llama al vecino para que vaya a hablar con su hijo. ¿De verdad que no? ¿Quién habla con su hijo cuando está algo torcido en su vida? Uno como padre.
cuánto más nuestro Padre Celestial no va a hablar a sus hijos si hay algo que arreglar en su vida. Y déjame decirte, cada día tenemos cosas que arreglar. Por eso cada día el Espíritu Santo trae la palabra. Cada día el Espíritu de Dios nos habla y nos hace acercarnos a Dios. Nosotros podemos hacer dos cosas: o recibir con gozo la palabra que el Espíritu nos está dando, o rechazarla. Le toca a uno como ser humano, le toca a uno como hijo de Dios entender qué vas a hacer con la palabra. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El pecado del mundo ya ha sido juzgado. Por eso es que la Biblia es inagotable, porque trae la realidad de la vida, de la voluntad de Dios para el corazón del hombre. Pero ahí no se queda. La Biblia tiene otra evidencia, y es su asombrosa circulación. La Biblia no solo es el libro más antiguo, aún cuando los musulmanes quieren hablar del Corán como un libro más antiguo de la Biblia. El Corán tiene su origen en el año 600 después de Cristo. La Biblia empezó a escribirse 1200 años antes de Cristo. De modo que la Biblia es el libro más antiguo. Pero aún no solo es el libro más antiguo, sino es el libro más leído y es el libro más vendido en todo el mundo. Traducido a más de 3000 dialectos. De modo que usted puede encontrar la Biblia en cuantos idiomas puede imaginarse, y se sigue traduciendo a otros dialectos. Pero déjame darte una buena noticia. El filósofo francés Franck Voltaire, quien viviera entre los años 1600 al principio del 1700, dijo que la Biblia dejaría de existir 100 años después de su muerte. Paradójicamente, la ironía de la vida, y yo diría la enseñanza de Dios, es que 100 años después de la muerte de Voltaire, sus propiedades se convirtieron en el escenario vívido de las sociedades bíblicas unidas, donde por muchos años se imprimieron millares de Biblias que se distribuyeron en todo el mundo, y hoy todavía la Biblia sigue imprimiéndose, sigue traduciéndose, sigue llegando a diferentes lugares, porque la palabra de Dios, amado, no es palabra de hombre. El mismo Espíritu sigue haciendo posible que esta palabra que transforma al hombre, que le cambia, llegue a todos los lugares de la tierra, llegue a todos los recónditos lugares de la tierra. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué la Biblia sigue llegando a los diferentes lugares? ¿Por qué sigue leyéndose? Porque la Biblia es vigente. La Biblia no pasa de moda. Su mensaje satisface la necesidad del hombre de todos los tiempos, y que hace que esto sea posible: la obra del Espíritu Santo. Usted puede leer la Ilíada de Homero, usted puede leer los libros de Shakespeare, usted puede leer el Quijote, usted puede leer el Principito, y le va a dar un día, pero ya se quedó ahí. Pero cuando usted lee la Biblia, lee la palabra del Señor, es vigente cada día tiene algo nuevo. Para todos los tiempos, la Biblia se erige como la palabra más certera. Alabado sea el Señor, porque es el Espíritu quien la aplica al corazón del hombre. Y esto nos lleva a ver la última de las evidencias: la perseverancia, la preservación de la palabra. Cuando hablamos de la preservación de la palabra, es como Dios ha guardado la Escritura.
Contra la Biblia se erguió Nerón. Se levantaron los César. Se levantó Hitler. Y se han levantado tantos que han querido prohibir, quemar, destruir la Biblia. Mussolini en Italia. Y no sé cuántos más han querido destruir la Biblia. Pero la Biblia es cual martillo de Dios que permanece para siempre. Y déjame darte una buena noticia. Si hoy se pusieran de acuerdo todos los gobiernos de la tierra para exterminar la Biblia y cogieran todas las Biblias existentes y las quemaran, todavía podríamos reconstruir el mensaje de la Biblia a partir de las citas, de las menciones que hacen de la Biblia los escritores no cristianos. Cada una de sus palabras ha hallado escenario en los libros y los escritos de quienes la han atacado, pero todavía Dios sigue preservando su palabra. La Biblia sigue siendo el libro más perseguido de la historia. Sin embargo, Dios ha guardado su palabra y no la han podido destruir, ni en China, ni en Corea, ni en Corea del Norte, ni en Vietnam, ni en Cuba se pudo destruir la Biblia. Amén. Cuando no entraba en Biblia, cuando era peligro de burla, de mofa, de que le tiraran huevos a los cristianos, de que le tiraran piedra por andar con una Biblia bajo el brazo, ni aún así la palabra de Dios dejó de existir. Dios guardó su palabra, pero aún más, si hoy nos arrancaran de las manos este libro, todavía el Espíritu Santo la seguiría trayendo al corazón. Y yo no sé para usted, pero para mí es suficiente poder decir, aleluya, lo que dice la Biblia, poder hablar lo que la Biblia establece. Y yo no sé si en esta mañana tú puedes empezar a memorizar tu versículo preferido. Yo no sé si en esta mañana allá a tu mente viene la buena palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Yo no sé si en esta mañana cada uno de nosotros puede hacer de la Biblia no solo el libro que nos lleva a la vida eterna, sino nuestro mejor amigo. Porque es la labor del Espíritu Santo tomar las letras que están en estas páginas y escribirlas en la mente y en el corazón del hombre. Porque el Espíritu Santo sigue obrando en la vida del hombre. Alabado sea el Señor. Por ello, amado de mi alma, el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra. Jesús nos dice que Él tomará de poder, aleluya, y nos lo hará saber. Porque todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo es del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo que te anhela constantemente va a ministrar de la palabra del Señor. Si alguien viene con un mensaje contrario al mensaje de la Escritura, no proviene de Dios. Pero cuando el Espíritu habla, habla por la palabra. Por eso, cuando el Espíritu de Dios trae una profecía sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, para exhortar, para animar y para consolar, hay que ir a la Escritura. Y la Biblia nos dice, en la primera epístola de Pedro, que tenemos que juzgar la profecía y juzgarla por la palabra. Entonces, no puede la iglesia desvincularse del poder transformador de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo sigue hablando por la palabra, sigue ministrando a la iglesia por la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos envuelve en su fuego, que el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas. Sí. ¿Cuántos quieren ser renovados